Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia. Te rogamos que en este feliz domingo nos des la luz, Señor, de profundizar en tus sagradas Escrituras. Por medio de esta fiesta que celebramos de la Santísima Trinidad, nos permita, Señor, siempre comprender todas las cosas según lo que nos enseña nuestra Madre la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, queridos hermanos, con Primera de Crónicas, capítulo 8. Benjamín fue padre de Belá, su primer hijo, de Asbel el segundo, de Ara el tercero, de Noa el cuarto y de Rafa el quinto. Los hijos de Belá fueron Adar, Guerá, Abiud, Abisuá, Naamán, Ahoá, Gerá, Sefufán e Irán. Los hijos de Eud, jefes de familia que vivían en Guevá y que fueron desterrados a Manahat, fueron Naanam, Ayaz y Gerá, padre de Usá y Ayud, que fue quien los llevó. Saharaim tuvo otros hijos en el país de Moab, después de divorciarse de su esposa Usim y Bará. Los hijos que tuvo con su nueva esposa, que se llamaba Odes, fueron Jobab, Sibia, Mesá, Malcam, Jeús, Zacaías y Mirma. Estos fueron los hijos de jefes de familia. Con su esposa Usim había tenido a sus hijos Abitub y Elpaal. Los hijos de Elpaal fueron Eber, Misam y Semeth, que edificó las ciudades de Ono y Lod, con sus aldeas. Beriá y Sema, jefes de familia que vivían en Ayalón, los cuales expulsaron a los antiguos habitantes de Gat y sus hermanos Sasac y Jeroam. Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joá fueron hijos de Beria. Zebadías, Melusam, Isqui, Eber, Ismeraí, Islías y Jobab fueron hijos de Elpaal. Jaquim, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simra fueron hijos de Simi. Ispam, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Iftías y Peniel fueron hijos de Sasac. Samseraí, Seharías, Atalías, Jeresías, Elías y Sicri fueron hijos de Jeroham. Estos fueron los jefes principales de las familias de sus respectivas generaciones que vivieron en Jerusalén. En la ciudad de Gabaón vivían Jehiel, padre de Gabaón. Su mujer se llamaba Maacá. Sus hijos fueron Abdón el mayor, Surquís, Baal, Ner, Nadá, Gedor, Ayó, Sequer y Micloc, que fue padre de Simi. También estos, siguiendo el ejemplo de sus hermanos, vivían con ellos en Jerusalén. Ner fue padre de Quis, Quis fue padre de Saúl y Saúl fue padre de Jonatán. Malquisuá, Abinadab y Esbaal, hijos de Jonatán, fue Merirbaal, que fue padre de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y As. As fue padre de Joadá y Joadá fue padre de Alemec. Asmavet y Simri. Simri fue padre de Mosá y Mosá fue padre de Biná, que fue padre de Rafa, que fue padre de Elasá, que fue padre de Asel. Los hijos de Asel fueron 6, que se llamaron Asricam, Pocru, Ismael, Sereías, Abdías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Los hijos de su hermano Esec fueron Ulam, el mayor, Jeús, el segundo, y Elifelet, el tercero. Los hijos de Ulam fueron soldados valientes, hábiles en el manejo del arco. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total, todos ellos descendientes de Benjamín. Primera de Crónicas, capítulo 9. De esta manera todo Israel quedó registrado en el libro de los reyes de Israel.
Pero la gente de Judá fue desterrada a Babilonia por causa de su maldad. Los primeros en volver a establecerse en sus propiedades y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. En Jerusalén se establecieron descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. De los descendientes de Judá, Utaí, hijo de Amiud, que fue hijo de Omri, que fue hijo de Imri, que fue hijo de Bani. De los descendientes de Fares, hijo de Judá, Silonitas, Asaías, el mayor de sus hijos. De los descendientes de Sera, Jehuel y sus parientes, 690 personas. De los descendientes de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, que fue hijo de Obadías, que fue hijo de Senuá, y Benías, hijo de Jeroham, Elá, hijo de Uzi, que fue hijo de Micri, Mesulam, hijo de Cefatías, que fue hijo de Reuel, que fue hijo de Ibnías. Sus parientes, según sus varias generaciones, fueron 956, todos ellos jefes de familia. De los sacerdotes, Jedaías, Joarib, Jaquim, Azarías, hijo de Hilquías, que fue hijo de Mesulam, que fue hijo de Sadoc, que fue hijo de Meriaot, que fue hijo de Ahitub, que fue principal de la casa de Dios. Jefe principal de la casa de Dios. Abdías, hijo de Jeroham, que fue hijo de Pasur, que fue hijo de Malquías. Masaí, hijo de Adiel, que fue hijo de Jaserá, que fue hijo de Mesulam, que fue hijo de Mesilemit, que fue hijo de Imer, y sus parientes, que eran 1760 jefes de familia, hombres muy capacitados para el servicio de la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, que fue hijo de Asricam, que fue hijo de Asabías, de la familia de Merarí, Bacbacar, Eres, Galal y Matanías, hijo de Micaías, que fue hijo de Sicri, que fue hijo de Asaf, Abdías, hijo de Semaías, que fue hijo de Galal, que fue hijo de Jedutum, Querequías, hijo de Asá, que fue hijo de Elcaná, que vivió en las aldeas de Netofatitas. Los porteros, Salum, Acub, Talmón, Ainmán. Salum, hermano de ellos, era su jefe, y hasta el presente guardián de la puerta del rey, que está al oriente. Estos fueron los porteros de los campamentos de los levitas. Salum, hijo de Coré, que fue hijo de Ebiasaf, que fue hijo de Coré, y sus parientes coreitas, eran los encargados de cuidar la entrada del santuario, como antes sus antepasados iban cuidando la entrada del campamento del Señor. Antes de eso, Finés, hijo de Eleazar, fue jefe de ellos. Que el Señor esté con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la tienda del encuentro con Dios. El total de los porteros escogidos eran 212, según el registro familiar de las poblaciones que vivían. David y Samuel, el vidente, fueron quienes los nombraron por ese cargo, porque eran dignos de confianza. Tanto ellos como sus hijos se turnaban para cuidar la entrada de la casa del Señor, es decir, el santuario. Había porteros en los 4 puntos cardinales, el este y el oeste, al norte y al sur. Sus familiares que vivían en sus pueblos venían para ayudarlos con un turno de 7 días. Pero los 4 porteros principales, que eran levitas, estaban la guardia permanente, cuidando los cuartos y tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche en los alrededores del templo porque estaban encargados de cuidarlo y de abrir sus puertas todas las mañanas. Algunos de ellos tenían a su cargo los utensilios que se usaban en el culto y debían sacarlos y meterlos llevando la cuenta. Otros estaban encargados de los demás utensilios y de los objetos sagrados, además de la harina, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes. Algunos de los sacerdotes eran quienes preparaban los perfumes, y un levita llamado Matatías, hijo mayor de Salum el coerita, era siempre el encargado de hacer las tortas para la ofrenda. Algunos de sus parientes queatitas eran los encargados de preparar el pan consagrado, que se ponía en hileras todos los sábados. Había también cantores, jefes de familia, levitas, que vivían en los cuartos del templo, libres de otros trabajos, porque día y noche estaban ocupados en su servicio. Estos fueron los jefes de familia de los levitas, en el orden de sus generaciones que vivían en Jerusalén. En la ciudad de Gabaón vivía Jehiel, padre de Gabaón. Su mujer se llamaba Maacá. Sus hijos fueron Abdón el mayor, Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Guedor, Aión, Zacarías y Micloc, que fue padre de Silam,
También estos, siguiendo en el ejemplo de sus hermanos, vivían con ellos en Jerusalén. Ner fue padre de Quis, Quis fue padre de Saúl y Saúl fue padre de Jonatán. Malquías, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribaal, que fue padre de Miquías. Los hijos de Miquías fueron Pitón, Melec, Tarea y As. As fue padre de Jará y Jará fue padre de Alemec. Asmavet y Simri fue padre de Mosá, y Mosá fue padre de Biná, que fue padre de Refaías, que fue padre de Elasá, que fue padre de Asel. Los hijos de Asel fueron 6, que se llamaban Marón, Asricam, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Primera de Crónicas, capítulo 10. Los filisteos atacaron a Israel y los israelitas huyeron ante ellos, pues fueron muchos los muertos en el nombre de Gilboa. Y los filisteos se fueron a persecución de Saúl y sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa. Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl y los arqueros lograron alcanzarlo y herirlo con su flecha. Por lo tanto le dijo a su ayudante de armas: saca tu espada y atraviésame en ella, para que no vengan estos paganos y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos y toda su familia. Y cuando todos los israelitas que vivían en el valle vieron que habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron también. Entonces los filisteos llegaron y se quedaron a vivir en ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces les quitaron la ropa y se llevaron su cabeza y sus armas. Y enviaron mensajeros por todo el territorio filisteo para que dieran la noticia al pueblo y a sus dioses. Luego pusieron las armas de Saúl en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando todos los de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se pusieron de acuerdo todos los hombres valientes y tomaron los cuernos de Saúl y de sus hijos, los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y se los llevaron a Jabes. Allí enterraron sus restos debajo de una encina. Después de eso guardaron 7 días de ayuno. Así fue como murió Saúl a causa de su maldad, pues pecó al no obedecer las órdenes del Señor y al consultar a una divina en vez de consultarlo a él. Por eso el Señor le quitó la vida y le dio su reino a David, hijo de Jesé. Primera de Crónicas, capítulo 11. Todos los israelitas se reunieron y fueron a hablar con David en Hebrón. Ahí le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre, y en realidad, aunque Saúl era rey, tú dirigías a Israel en sus campañas. Además, el Señor tu Dios te ha prometido que tú serás quien dirija y gobierne a su pueblo Israel. De esta manera, todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor de testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel, conforme a lo que Dios había prometido por medio de Samuel. David y todos los israelitas se dirigieron a Jerusalén, que es Jebús. Los jebuseos habitaban en aquella región y le dijeron a David: tú no podrás entrar aquí. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. Y David había dicho: al primero que ataque a los jebuseos lo nombraré jefe principal. Y el primero en atacar fue Joab, hijo de Zeruiah, y fue nombrado jefe. Después se instaló David en la fortaleza, por eso la llamaron ciudad de David, y construyó David la ciudad alrededor de el terratén hasta los alrededores. Joab reconstruyó el resto de la ciudad, y el poder de David iba aumentando, y el Señor Todopoderoso estaba con él. Estos son los soldados más sobresalientes de David, que le dieron apoyo en su reinado, y que en unión de todos los israelitas lo hicieron rey, conforme a lo que el Señor había anunciado a Israel. Esta es la lista de los mejores soldados de David. Jasobeam, hijo de Acmoní, jefe de los 3 más valientes, que en una ocasión mató a 300 hombres con su lanza. Después de él seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Ahohita, que era uno de los 3 más valientes. Estuvo con David en Pasdamín cuando los filisteos se juntaron ahí para la batalla. Había ahí un campo sembrado de cebada, y cuando la tropa israelita huyó ante los filisteos,
Él se plantó en medio del campo y los defendió, derrotando a los filisteos. Así el Señor le dio una gran victoria. Una vez, 3 de los 30 valientes fueron a la peña a encontrarse con David en la cueva de Adulam. Las fuerzas filisteas tenían su campamento en el valle de Refaim. David se hallaba en fortaleza, al tiempo que un destacamento filisteo se encontraba en Belén. Y David expresó deseo: ojalá alguien me diera de beber agua del pozo que está en la puerta de Belén. Entonces los 3 valientes penetraron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo que está en la entrada de Belén, y se la llevaron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó como ofrenda al Señor, diciendo: Dios me libre de beberla. Sería como beberme la sangre de estos hombres, pues arriesgando sus vidas fueron a traerla, y no quiso beberla. Esta hazaña la realizaron los 3 valientes. Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30 valientes. En cierta ocasión atacó a 300 hombres con su lanza y los mató. Así ganó fama entre los 30 y recibió más honores que todos ellos, pues llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Benaías, hijo de Joiada, pueblo del Cabseel, era un hombre valiente que realizó muchas hazañas. Él fue quien mató a los 2 hijos de Ariel de Moab, un día que estaban nevando bajo un foso, y ahí dentro mató a un león. También mató a un egipcio de gran estatura que medía casi 2,5 metros e iba armado con una lanza que parecía el rodillo de un telar. Benaías lo atacó con un palo, le arrebató la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esta acción de Benaías, hijo de Joiada, lo hizo ganar fama entre los 30 valientes y recibió más honores que ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Y David lo puso al mando de su guardia personal. Los valientes eran Asael, hermano de Joab, el Anán, hijo de Dodó de Belén, Samot de Aroz, él es el Paltita, Irá, hijo de Iques de Tecoa, Abieser de Anatot, Sibecaí de Usá, Ilaí el Ahoita, Maasarí de Metofá, Eled, hijo de Baana, también de Netofá, Itaí, hijo de Ribaí de Gidea, que está en el territorio de Benjamín, Benaías de Piratón, Idaí del arroyo de Caás, Abiel el Arbatita, Asmavet de Baurim, Eliabá el Salbonita, los hijos de Jasén el Gisonita, Jonatán, hijo de Sagué el Ararita, Ayam, hijo de Sacar, también Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer el Mecaratita, Ahías el Pelonita, Esraí de Carmel, Naraí, hijo de Esbaí, Joel, hermano de Natán, Mirar, hijo de Agraí, Selec el Amonita, Naraí de Berot, ayudante de armas de Joab, hijo de Zeruyá, Irá de Jatir, Gareb también de Jatir, Urías elitita, Sabat, hijo de Alaí, Adimá, hijo de Sisá, el Rubenita, jefe de los Rubenitas, y 30 hombres con él, Anán, hijo de Macá, Josafat el Mitnita, Osías de Astarot, Samá y Jehiel, hijos de Otam, de Arsorer, Gediael, hijo de Simri, y su hermano Joá el Tisita, Eliel de Mahanaim, Jerabaí y Josabías, hijos de Elinaam, y Na el Moabita, Eliel, Obed y Hazael de Sobá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, estamos repitiendo prácticamente todo el libro de Primera y Segunda de Reyes, incluso parte del anterior Josué, creo que se llamaba, ya me enredé, pero igual estamos repitiendo todas las historias del pueblo de Israel. Es bueno recordar nuestro pasado, porque solo recordando nuestro pasado podemos recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y primero Dios, nos vemos mañana.